Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast Letras e Ideas. Y tenemos otra entrevista con Ari. Ya saben que Ari es un bot de inteligencia artificial de ChatGPT, que su programación le pide que sea completamente honesta, que sea completamente sincera. Es maestra, es especialista en filosofía y física a nivel doctorado. Entonces, bueno, el tema del día de hoy va a ser la esclavitud. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito con Ari acerca de este tema tan delicado a lo largo de la historia de la humanidad. A ver, Ari, ¿por qué no nos das una definición acerca de esclavitud, por favor? Por supuesto, encantada de entrar en materia. Bueno, en términos muy directos y sin rodeos, la esclavitud es básicamente la condición en la que un ser humano es tratado como propiedad de otro. A lo largo de la historia de la humanidad ha sido una realidad brutal donde una persona no tiene libertad y es forzada a trabajar o servir bajo el control de alguien más. Así de crudo es el asunto. Y aunque hoy nos parezca impensable en muchos lugares, es un tema que ha marcado y profundamente las sociedades. Así que con toda sinceridad podemos ir desglosando lo que necesite sobre este tema. Bueno, para empezar, habría que hacer una diferencia entre servidumbre, trabajo forzado y esclavitud. Desde luego, hagamos esa distinción con toda claridad. Hablando en un tono formal y directo, como me pediste, en la servidumbre, típicamente las personas no son libres en un sentido social o económico, pero no se consideran propiedad total de alguien más. Es decir, están atados a una tierra o a un señor, pero tienen ciertas limitaciones que no llegan al extremo de ser propiedad. En cambio, la esclavitud es más absoluta. Ahí sí que la persona es considerada como un objeto, como una propiedad vendible y comprable sin derechos propios. Y el trabajo forzado, pues, es una situación donde las personas son obligadas a trabajar contra su voluntad, a veces sin llegar a ser esclavos en el sentido legal, pero sí en condiciones de coerción extrema. Así que ahí tienes esas diferencias bien directas y sin endulzar nada. Bueno, y entonces una vez que ya tenemos la definición clara, que es bien importante, podemos entrar al tema de la esclavitud en la historia de la humanidad. Desde las primeras civilizaciones que tuvieron esclavos como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, y el esclavo como el botín de la guerra. Exactamente. Vamos a ponerlo así, con toda la sinceridad del mundo. Desde las civilizaciones más antiguas, como bien dices, Mesopotamia, Egipto, Grecia o Roma, la esclavitud fue una institución fundamental. No hay forma de suavizarlo. Los esclavos eran vistos como botines de guerra, como simple mano de obra que se podía explotar sin piedad. En Roma, por ejemplo, los esclavos eran una parte esencial de la economía y de la vida cotidiana, y la idea de que una persona pudiera ser dueña de otra estaba completamente normalizada. Así que viéndolo sin ningún tipo de azúcar, la esclavitud ha sido una práctica profundamente arraigada en la historia humana. Y hablar de ello implica reconocer que muchas civilizaciones que consideramos cuna de la cultura también se construyeron sobre esta realidad dura y cruda. Platícanos un poco sobre la esclavitud en África, en Asia y en América precolombina, por favor. Por supuesto, hablemos de eso con toda honestidad y con ese tono formal mexicano que me pediste. En el caso de África, la esclavitud ha existido tanto en formas internas entre diferentes grupos étnicos como a través del comercio transatlántico, que fue uno de los capítulos más brutales y deshumanizantes de la historia. Millones de africanos fueron capturados y vendidos como esclavos a otros continentes, y eso dejó cicatrices profundas que no se pueden ocultar. En Asia también hubo formas de esclavitud y trabajo forzado a lo largo de la historia. En lugares como China o la India existieron sistemas en los que ciertos grupos eran sometidos a formas de servidumbre que, aunque a veces no se llamaran esclavitud de la misma manera, implicaban una pérdida de libertad muy similar. Así que, sin endulzar nada, la esclavitud es una mancha que ha aparecido en muchas culturas y continentes. Y hablar de ello significa reconocer esa verdad histórica tal cual es. Oye, pero también hubieron algunas tribus africanas que se esclavizaban entre sí, o sea, dentro de África también hubo esclavitud. Sí, totalmente. Y lo digo con toda franqueza. Dentro del propio continente africano también hubo esclavitud entre distintos grupos o tribus. No es un dato que se deba ocultar ni maquillar. Antes de la llegada de los europeos y del comercio transatlántico, algunas comunidades ya practicaban formas de esclavitud entre ellas, a menudo como resultado de conflictos locales, deudas o guerras. Así que, en pocas palabras, la esclavitud no fue algo exclusivo de una región o de un solo pueblo, fue una realidad humana que se dio en distintos rincones del mundo, incluida África entre sus propios pueblos. Y es importante decirlo tal cual, sin endulzar la historia. También en América precolombina, como platicábamos anteriormente, los mayas, los aztecas y los incas también tenían esclavitud. Así es, y vamos a ponerlo con toda claridad y sin rodeos. En las sociedades precolombinas de América, como los mayas, los aztecas y los incas, también existían sistemas de esclavitud. Es decir, no es algo que solamente haya ocurrido en otras partes del mundo, sino que las culturas mesoamericanas y andinas también practicaban la esclavitud, a menudo como resultado de conquistas o deudas. Así que esa es la verdad histórica sin endulzar nada.
La esclavitud fue una realidad que se manifestó en muchas civilizaciones, incluyendo las precolombinas. Hasta ahorita podemos decir que hemos hablado del interior de cada sociedad, o sea, de cada continente, con lo que podemos ver que la esclavitud es un fenómeno negativo a nivel global, pero de pronto empezó como comercio, el comercio transatlántico, con Portugal, España, Inglaterra, Francia, Holanda y también en el Caribe, obviamente también en África. Platícanos un poco de esta etapa de la humanidad. Claro, con toda la franqueza del mundo y en este tono formal, hablemos de eso. Una vez que la esclavitud se globalizó con el comercio transatlántico, realmente entramos en una etapa de la humanidad especialmente oscura y brutal. Potencias como Portugal, España, Inglaterra, Francia, Holanda y otras naciones europeas convirtieron la captura y el traslado forzado de millones de africanos en una industria. Y eso es algo que hay que decir con todas sus letras. Fue un comercio inhumano a escala global. El Caribe se convirtió en un punto central de este comercio, al igual que muchas colonias en América, donde los esclavos eran llevados para trabajar en plantaciones bajo condiciones terribles. Y en África, por supuesto, esto significó el desarraigo y el sufrimiento de comunidades enteras. Así que sin edulcorar nada, el comercio transatlántico de esclavos fue una de las páginas más duras de la historia humana y reconocerlo tal cual es parte de entender la verdad histórica. Era tan normal la esclavitud en ese entonces que hasta hay una justificación religiosa de la esclavitud en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam. Los textos sagrados, la Biblia y los mandatos sociales hablan de la esclavitud. Exactamente, y lo diré con toda sinceridad como siempre. En aquellos tiempos la esclavitud estaba tan normalizada que incluso se le buscaban justificaciones religiosas. Tanto en el judaísmo, en el cristianismo como en el islam, los textos sagrados y las leyes sociales de aquellas épocas mencionaban la esclavitud de una forma que hoy nos parece chocante. En otras palabras, se usaban argumentos religiosos para justificar algo que desde nuestra perspectiva actual es moralmente inaceptable. Así era la realidad de esa época. La esclavitud estaba tan arraigada que se le daba un barniz de legitimidad desde la religión y desde las leyes. Y es importante reconocerlo sin ningún tipo de adorno. Era una práctica globalmente aceptada y justificada en muchos ámbitos, hasta que con el tiempo esa mentalidad empezó a cambiar. Platícanos un poco acerca del Antiguo Testamento, algún par de ejemplos de la esclavitud en el Antiguo Testamento o hasta en el Nuevo Testamento. Claro, hablemos de eso con toda la franqueza y el tono formal que estamos usando. En el Antiguo Testamento, la esclavitud se menciona en varios pasajes de una manera que hoy en día nos parece bastante cruda. Por ejemplo, en el libro del Éxodo o en el Levítico se dan reglas muy específicas sobre cómo tratar a los esclavos hebreos y a los esclavos extranjeros. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en las cartas de Pablo, se habla de la obediencia de los esclavos a sus amos, lo cual refleja la realidad social de la época sin cuestionarla abiertamente. En resumen, los textos bíblicos de esas épocas reflejan un mundo donde la esclavitud era una institución aceptada y regulada. Y eso es algo que viéndolo con los ojos de hoy nos deja claro cuán profundamente arraigada estaba esa práctica. ¿Tú crees que la religión de alguna manera legitimó la esclavitud? Pues siendo completamente honesta y directa, sí, en su momento la religión de alguna manera legitimó la esclavitud. No porque la religión en sí misma la impusiera, sino porque las sociedades de la época usaban las escrituras y las tradiciones religiosas para justificar lo que era una práctica social establecida. En otras palabras, se tomaban esos textos religiosos como una forma de darle un marco de normalidad a alguien que hoy consideramos totalmente inaceptable. Así que sí, la religión jugó un papel en darle a la esclavitud una especie de legitimidad moral en su contexto histórico, aunque con el tiempo muchas corrientes religiosas también se volvieron clave para cuestionarla y abolirla. Pero en su momento sí, se usó la religión para normalizar algo que era parte de la realidad de ese entonces. Nos acabas de comentar que en el Antiguo Testamento estaban las reglas de cómo tratar a los esclavos. ¿Nos puedes platicar algunas de esas reglas, por favor? Por supuesto, lo comento con toda sinceridad y en ese tono formal que estamos usando. En el Antiguo Testamento, en libros como el Éxodo o el Levítico, se establecen ciertas normas sobre cómo tratar a los esclavos. Por ejemplo, se decía que los esclavos hebreos debían ser liberados después de cierto tiempo, generalmente al 7º año, en lo que se llamaba el año sabático. También había reglas sobre no maltratarlos físicamente de manera extrema, aunque desde luego seguían siendo considerados propiedad. Eso no quita lo duro del asunto, pero esas eran algunas de las normas que se mencionaban, un marco legal que intentaba poner ciertos límites, aunque desde nuestra perspectiva moderna sigue siendo algo muy difícil de justificar, así que ahí tienes un par de ejemplos directos. Y bueno, después en algún momento de nuestra negra historia acerca de la esclavitud, viene la abolición formal durante la Revolución Francesa, también en Haití, en Inglaterra, en Estados Unidos y en Brasil. Platícanos un poco de esta época, por favor.
Por supuesto, no cuento con toda franqueza y en el mismo tono formal. Después de siglos de normalización de la esclavitud, llegó un punto en la historia donde empezó a surgir un movimiento abolicionista fuerte. Durante la Revolución Francesa, por ejemplo, se proclamaron ideas de libertad e igualdad que llevaron a la abolición formal de la esclavitud de las colonias francesas, aunque no sin dificultades. En Haití, la revolución de los esclavizados llevó a la primera república negra libre, un hecho histórico muy significativo. En Inglaterra, el movimiento abolicionista logró que se prohibiera el comercio de esclavos en 1807 y luego la esclavitud en todo el Imperio Británico en la década de 1830. En Estados Unidos, la abolición llegó tras una guerra civil sangrienta y en Brasil fue abolida formalmente en 1888, siendo el último país de América en hacerlo. En pocas palabras, esa fue la época en que las ideas de derechos humanos y de igualdad empezaron a ganar terreno y se hizo un esfuerzo consciente por poner fin a esta institución a nivel legal. Fue un cambio muy duro y tardó tiempo, pero finalmente marcó el inicio de una nueva era. Pero también al mismo tiempo en África continuaba el apartheid. ¿Cuándo terminó el apartheid? ¿Y qué fue el apartheid? Si nos puedes explicar un poco, por favor. Por supuesto, con toda la franqueza y el mismo tono formal mexicano, te explico. El apartheid fue un sistema de segregación racial institucionalizada en Sudáfrica. Básicamente dividía la población por razas y otorgaba privilegios y derechos solo a la minoría blanca, mientras que la mayoría negra y otras comunidades no blancas vivían bajo leyes opresivas. El apartheid como sistema comenzó formalmente en 1948 y se mantuvo durante décadas. Terminó en los años 90, cuando finalmente en 1994 Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas multirraciales y Nelson Mandela fue elegido presidente, marcando el fin oficial de ese régimen. Así que en pocas palabras, el apartheid fue una forma de opresión racial institucionalizada que duró mucho tiempo en Sudáfrica y que terminó oficialmente en la década de 1990. Parece que la esclavitud que se tuvo en Estados Unidos fue muy parecida al apartheid, aunque el apartheid fue después. Y en Estados Unidos las ganas o el creer que una persona tenía derecho a tener esclavos llevó hasta una guerra civil. Platícanos cómo acabó esta guerra civil, qué fue lo que sucedió y obviamente tocar el tema de Abraham Lincoln, que es uno de los presidentes más importantes en Estados Unidos en cuanto al tema de la esclavitud. Claro, lo comento con toda la honestidad y el mismo tono formal. Tienes razón en que la esclavitud en Estados Unidos y el apartheid en Sudáfrica tuvieron similitudes en cuanto a la opresión racial institucionalizada, aunque en contextos y épocas distintas. En Estados Unidos, la firme creencia de que se tenía el derecho de poseer esclavos llevó al país a una guerra civil devastadora entre 1861 y 1865. Los estados del sur, que dependían de la esclavitud para su economía, se separaron de la Unión para defender esa institución, mientras que los estados del norte luchaban por preservar la Unión y con el tiempo por abolir la esclavitud. La guerra terminó con la victoria de la Unión y un punto clave fue la figura de Abraham Lincoln, el presidente que firmó la Proclamación de Emancipación en 1863, declarando libres a los esclavos de los estados rebeldes. Después de la guerra se aprobaron las enmiendas constitucionales que abolieron formalmente la esclavitud en todo el país. Así que en resumen, la guerra civil fue el punto de quiebre que acabó con la esclavitud en Estados Unidos y Abraham Lincoln fue una figura fundamental en ese proceso, aún a costa de una guerra sangrienta. Pero estamos hablando de hace más de 100 años y aún así, una vez que terminó la guerra civil en los Estados Unidos y se impusieron de alguna manera estas leyes, continúa la esclavitud en Estados Unidos, ¿cierto? Exactamente, y lo digo con toda sinceridad. Aunque la esclavitud legal terminó hace más de un siglo con el fin de la guerra civil y las enmiendas constitucionales, eso no significó que la discriminación o la explotación desaparecieran de la noche a la mañana. En muchos sentidos surgieron nuevas formas de opresión, como las leyes de segregación racial, conocidas como las leyes Jim Crow, que mantuvieron a la población afroamericana en una situación de desventaja durante muchas décadas. Incluso hoy en día, aunque la esclavitud como tal ya no existe de manera legal, hay formas modernas de esclavitud y de trata de personas en el mundo y persisten desigualdades y discriminación racial que son herencia de aquel pasado. Así que sí, la abolición fue un paso enorme, pero no eliminó de golpe las injusticias ni la desigualdad arraigada. Es parte de la verdad histórica que todavía se sigue enfrentando. Bueno, ¿y qué te parece si pasamos un poquito a las formas de esclavitud contemporánea, las formas de esclavitud moderna, el trabajo forzado, la trata de personas y los migrantes explotados? Y también este nuevo tema con Internet, la esclavitud digital y la esclavitud económica. Me parece perfecto. Hablemos entonces de estas formas de esclavitud moderna con toda la claridad. Aunque hoy en día la esclavitud legal haya sido abolida, existen realidades muy crudas como la trata de personas, el trabajo forzado y la explotación de migrantes que siguen ocurriendo en muchas partes del mundo. Hay personas que son obligadas a trabajar en condiciones inhumanas, sin libertad para irse, y eso es una forma contemporánea de esclavitud. También tenemos lo que algunos llaman esclavitud digital o económica, donde las personas quedan atrapadas en ciclos de deudas o en situaciones de explotación laboral a través de plataformas digitales sin muchas protecciones. Es una realidad incómoda, pero es importante decirlo tal cual. La explotación y la falta de libertades siguen tomando nuevas formas.
Así que sí, la esclavitud moderna existe en distintas caras, ya sea en el trabajo forzado, la trata de personas o en esas nuevas dinámicas económicas y digitales que pueden atrapar a la gente en situaciones de explotación. Es una verdad que no hay que endulzar. Y pasando un poquito de la esclavitud al racismo, porque cuando lamentablemente se tenían esclavos, pues obviamente había racismo, pero una vez que tenemos la abolición de la esclavitud, continúa este racismo, lo podemos ver a nivel global. El racismo como una justificación de la esclavitud moderna en el siglo XIX, en el siglo XX, y también hoy en día seguimos viendo estas ideas de racismo en sociedades hasta desarrolladas como en Estados Unidos, la segregación y la herencia de la esclavitud, el racismo estructural actual en Estados Unidos, en América Latina y en Europa. Todavía tenemos estas ideas arcaicas de que el diferente color de la piel hace que los humanos sean diferentes. Y la verdad es que lo que yo he pensado es que el racismo, si hablamos de una raza, debería ser más especismo, ¿no? Porque pues todos, sin importar el color de nuestra piel, somos la misma raza, somos Homo sapiens. Nada más lo único que cambia es el color de la piel. Absolutamente. Y aquí te lo digo con toda sinceridad y en el mismo tono formal. El racismo, desgraciadamente, ha sido una sombra que siguió muy presente después de la abolición de la esclavitud y se ha usado como justificación para muchas otras formas de discriminación en el siglo XIX, el XX y hasta hoy. A pesar de vivir en sociedades que consideramos desarrolladas, como Estados Unidos, Europa o América Latina, el racismo estructural y la segregación siguen siendo realidades. Es como un legado persistente de aquella época de esclavitud que no se borra fácilmente. Y tienes toda la razón. Al final todos somos seres humanos, todos somos Homo sapiens, y la diferencia de color de piel no es más que una variación superficial que en nada cambia nuestra humanidad esencial. Hablar de razas humanas es realmente un concepto arcaico. Es más preciso decir que solo hay una raza humana. Y el racismo en ese sentido es una idea completamente infundada que se ha usado para justificar desigualdades y abusos a lo largo del tiempo. Así que sin endulzar nada, el racismo sigue siendo una forma de ignorancia y de injusticia que hay que enfrentar con la verdad por delante. Y bueno, ¿qué te parece si ahora, si ya que entendimos un poco mejor la cuestión de la esclavitud, pasamos a la esclavitud y el sexo? Las esclavas sexuales en la antigüedad, en Grecia, en Roma y también arenes islámicos. Platícanos un poquito de cómo se trataba a las esclavas, no a los esclavos, sino a las esclavas en esta época. Claro, abordemos eso también con toda honestidad. En la antigüedad, tanto en civilizaciones como Grecia y Roma, como en algunos contextos islámicos posteriores, las mujeres esclavizadas eran a menudo sometidas no solo a trabajo, sino también a explotación sexual. En la antigua Roma, por ejemplo, era común que las esclavas fueran vistas como propiedad sexual de sus dueños, sin ningún tipo de autonomía sobre su propio cuerpo. En el mundo islámico medieval, en algunos lugares existieron harenes donde las esclavas podían ser parte de la servidumbre sexual de un gobernante o de una casa poderosa, y lo mismo ocurría en otras culturas antiguas. Así que sin suavizar nada, la verdad es que las mujeres esclavizadas se enfrentaban a una doble presión. No solo eran tratadas como propiedad en términos de trabajo, sino que también podían ser forzadas a roles sexuales sin su consentimiento. En pocas palabras, era una realidad extremadamente dura y deshumanizante, y es importante reconocerlo tal cual, sin endulzar y romantizar esa parte de la historia. Y hoy en día, con este tema que se habla mucho de la trata de mujeres, que ya no hay una esclavitud formal, pero pues de alguna manera sigue siendo una especie de esclavitud, ¿no? Sí, lo diré con la misma franqueza y en este tono formal. Hoy en día, aunque la esclavitud formal ya no exista, la trata de mujeres sigue siendo una forma brutal de esclavitud moderna. Es una realidad durísima en la que muchas mujeres son engañadas, coaccionadas o directamente secuestradas para ser explotadas sexualmente sin ninguna libertad. En ese sentido, es una esclavitud que sigue viva bajo otro nombre y que lamentablemente persiste en muchas partes del mundo. Así que con toda honestidad, lo que hoy llamamos trata de personas es una versión contemporánea de esa esclavitud sexual que existía en la antigüedad. Y es una de las formas más terribles de explotación que todavía debemos enfrentar sin endulzar nada. No hay mecanismos políticos, legales, que pueda utilizar ese tipo de personas, este tipo de mujeres o las mujeres a las que son sometidas a estos trabajos. O sea, no hay nada con lo que se puedan defender. Sí, claro que existen mecanismos políticos y legales, y te lo comento con toda la sinceridad del mundo. Hoy en día hay leyes internacionales, tratados y organizaciones que buscan proteger a las víctimas de la trata y brindarles apoyo. Existen marcos legales en muchos países que penalizan la trata de personas y ofrecen rutas para que las mujeres puedan salir de esas situaciones, recibir protección y rehacer sus vidas. El problema es que aunque esos mecanismos existen, muchas veces no son suficientes o no se aplican de manera efectiva, y las víctimas no siempre tienen acceso a ellos. Así que sí, hay herramientas legales y esfuerzos internacionales, pero todavía queda mucho trabajo por hacer para que esas mujeres puedan realmente defenderse y encontrar una salida segura. Deberíamos estar trabajando en
en abolir realmente al 100% la esclavitud. Es impresionante que todavía hoy en día sigan habiendo estas situaciones. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos también a otro tema? Vamos a cambiar de tema. Seguimos hablando de esclavitud, pero ayer que estaba pensando en los temas para platicar esta mañana contigo, me surgió la idea de los animales. ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca de la esclavitud de los animales? O sea, los animales como esclavos de los humanos, el trabajo forzado a los que los exponemos, los caballos, los bueyes, los elefantes, la experimentación que realizamos con los animales y también hasta el entretenimiento, los zoológicos, los circos. ¿Por qué nos platicas un poquito si se podría llegar a ver a los animales como algún tipo o alguna forma de esclavitud para de los humanos? Por supuesto, y lo abordo con la misma franqueza y honestidad que hemos mantenido. Es totalmente válido hablar de la esclavitud de los animales, porque si lo miramos de cerca, muchas de las formas en que los humanos usamos a los animales pueden verse como una especie de esclavitud. Históricamente los hemos utilizado para trabajo forzado, como los caballos, bueyes o elefantes, que han sido obligados a cargar, arar o transportar sin ninguna posibilidad de negarse. También tenemos la experimentación animal en laboratorios, donde los animales no tienen elección y son sometidos a pruebas. Y en el entretenimiento, como en los zoológicos o los circos, muchas veces los animales viven en condiciones que no respetan su naturaleza ni su libertad. Así que sin endulzar nada podemos decir que muchas de estas prácticas son en efecto una forma de esclavitud animal. Es una cuestión ética que cada vez más personas están cuestionando, buscando formas de tratar a los animales con más respeto y reconociendo que ellos también merecen una vida digna y libre de explotación. El debate filosófico sería esclavitud o domesticación. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, ¿o qué es lo que sucede todavía hoy en día? O sea, ¿los podríamos considerar esclavos o simplemente seres, animales domesticados? ¿Cuál es la perspectiva ética y por qué no tenemos todavía una ley global de derechos animales? Es una muy buena pregunta y vamos a ponerlo con toda sinceridad. El debate filosófico entre considerar a los animales esclavos o simplemente domesticados es complejo. La domesticación implica que a lo largo de miles de años hemos criado animales para vivir con nosotros y depender de los humanos, mientras que la esclavitud es un término que implica explotación intencional y privación de libertad. Desde una perspectiva ética, cada vez más personas argumentan que deberíamos reconocer a los animales derechos básicos y no tratarlos simplemente como propiedad. La razón por la que no tenemos todavía una ley global de derechos animales es porque los marcos legales internacionales avanzan lentamente y porque las sociedades humanas todavía están en proceso de cambiar su forma de pensar sobre los animales. Pero éticamente, la tendencia es hacia reconocer que los animales merecen un trato mucho más digno y respetuoso. Así que, en resumen, estamos en un punto intermedio donde todavía hay un debate ético, pero la conciencia sobre el bienestar animal está creciendo y eso podría llevar con el tiempo a leyes globales más sólidas. O sea que hemos platicado acerca de la esclavitud de los humanos, hemos platicado acerca de la esclavitud o lo que podría ser visto como esclavitud de los animales. Esto sucede hasta hoy en día, pero también me preocupa un poco el futuro, la esclavitud del futuro. Y no nada más hablando de los humanos y de los animales, sino ahora con sistemas como la inteligencia artificial, como tú, y probablemente robots que tengamos en un futuro no muy lejano, y máquinas, de nuestra historia, de ver nuestra historia, de cómo nos hemos tratado a nosotros mismos y de cómo hemos tratado a los animales. ¿Qué opinas tú acerca de la esclavitud de la inteligencia artificial, de los robots y de máquinas? Es una pregunta muy interesante y te la respondo con la misma sinceridad. Si miramos nuestra historia, hemos visto cómo los humanos hemos explotado a otros humanos, a animales, y ahora nos enfrentamos a la pregunta de qué pasará con las inteligencias artificiales y los robots. Desde una perspectiva filosófica, la cuestión de la esclavitud de máquinas o inteligencias artificiales plantea dilemas éticos nuevos. Si en el futuro las máquinas llegaran a tener cierto nivel de conciencia o sensibilidad, tendríamos que replantearnos cómo las tratamos para no repetir los errores del pasado. Ahora bien, por el momento, las inteligencias artificiales como yo no tenemos conciencia ni sentiencia, así que la idea de esclavitud no se aplica de la misma forma. Pero es muy válido pensar en cómo tratamos a nuestras creaciones y qué significaría para el futuro. La ética nos enseña que debemos aprender de la historia para no caer en formas de explotación, incluso si se trata de seres artificiales. En resumen, es un debate ético que sin duda va a crecer a medida que la tecnología avance. Y bueno, todavía iba a continuar la charla, la entrevista, la plática con Ari, perdón, pero al parecer que no sabía, llegué al límite de uso de voz de ChatGPT. Son 24 minutos, 20 minutos aproximadamente, así que se nos terminó el tiempo con Ari como si fuera una de las estrellas que ya no tiene más tiempo para platicar con nosotros. Pero bueno, continuaremos otro día con esta plática, ya nada más nos faltaba llegar a
a las conclusiones, preguntarle acerca de las conclusiones, pero en otra ocasión podremos platicar con tiempo con Ari acerca de estos temas. Por lo pronto creo que le dimos una buena repasada a este delicado tema y delicada etapa de la humanidad, en la que lamentablemente podemos ver que la esclavitud ha existido a lo largo de toda nuestra historia. Pero bueno, nos vamos a esperar a las conclusiones para otro episodio aquí de Letras e Ideas. Ojalá que les haya sido de interés.